Muchísimas gracias. Bueno, primero saludar a mis queridos y queridas amigos y amigas peruanas y bueno, de otras latitudes que probablemente estén viendo esto por las redes. Es un gusto compartir con ustedes este tema que es realmente muy importante en una sociedad como la nuestra que ha evolucionado el concepto de familia, ha definido una serie de habilidades que son importantes en aquellas personas que cuidan de los niños y de las niñas. Recordemos que en este momento papá y mamá trabajan casi siempre fuera de la casa. En la casa también trabajan mucho, pero fuera de la casa trabajan. Y entonces, en la mayoría de los casos, delegan en terceras personas el cuidado diario de sus hijos e hijas. Esto entonces se llama habilidades parentales y son aquellas habilidades, aquel conjunto de conductas que las personas cuidadoras tienen y que son necesarias para lograr una satisfactoria y sana crianza de los hijos e hijas. Estas conductas parecen seguir una secuencia ordenada de interacciones en la comunicación parentofilial según las diferentes etapas de la vida. Es decir, no es lo mismo cuidar a un niño, a un bebé de 2 meses de edad, a cuidar a un niño de 3 años, a uno de 6 años, a uno de 10 años, a un adolescente. Es decir, se van ajustando a las diferentes etapas de la vida de las personas. Este tema lo trabajé en una publicación que hice en el 2008. Todas estas publicaciones están subidas en internet y son de acceso gratuito, así que les invito a ampliar este tipo de propuestas porque creo que para aquellas personas que trabajan el tema de familia es importante instruirse en estas nuevas propuestas de parentalidad. Es muy importante entender, ¿verdad?, que la sociedad como comunidad, ¿verdad?, es la que va a definir el concepto que vamos a tener de vida familiar, ¿ya? Por ejemplo, en este momento, ya aquella familia nuclear, heterosexual, monogámica, es una familia que va, digamos, dando paso a familias que igual existían, pero que antes no eran tan visibles, ¿verdad? Porque con la posibilidad de el divorcio se ha venido dando una modificación a esta estructura familiar. Y bueno, ya las relaciones de pareja, de convivencia, tienden a ser otras. Inclusive en este momento la tendencia es a no formar relaciones de pareja a través del vínculo matrimonial formal, sino que gran parte de las convivencias de pareja se hacen sin que existe este protocolo. Y por lo tanto se modifica también las relaciones de parentalidad. Reitero, el hecho de que papá y mamá salgan a trabajar fuera de la casa hace que terceras personas cuiden de sus hijos e hijas y por lo tanto se habla de habilidades parentales. Paternar y maternar entonces viene a darse a través de otros modelos que dejan de ser aquellas figuras primarias que tradicionalmente se tenían, sobre todo en las culturas cristianas, donde aún se insiste, ¿verdad?, en un matrimonio de por vida. Estos modelajes pueden ser hechos por otras personas, reitero que pueden ser familiares o no, incluso dentro de instituciones, con personas que están ya entrenadas y calificadas científicamente para trabajar con nuestros hijos e hijas. Los procesos de filiación entonces se modifican, ¿verdad?, en esta cultura que tenemos actualmente. Y nuestros hijos e hijas ya no solamente entonces tienen vínculos afectivos hacia papá y mamá, sino también hacia otras figuras que son significativas, como podría ser aquella nana que le cuida, aquella abuela, abuelo, aquel familiar o aquella, digamos, docente que trabaja en el jardín de niños y que también le cuida. Entonces, los procesos de filiación también se han modificado en esta cultura. Por lo tanto, ejercer la paternidad y la maternidad no es lo mismo que ser progenitor. Progenitor es aquella persona que en alguna medida genera a través de el esperma o a través del óvulo, ¿verdad?, al ser viviente, es decir, genera al niño o a la niña. Pero
el ejercicio de la paternidad y la maternidad viene dado por las funciones parentales que se ejercen, por el interés que esta persona muestra o estas personas muestran por la actitud a ejercer estas habilidades, estas destrezas, esta aptitud para cuidar de su hijo o su hija, que es un proceso interactivo y dinámico y que se inicia con la predisposición psicológica, es decir, con una decisión. En el siglo XXI uno esperaría que todas las personas tengan la instrucción en educación sexual suficiente como para que decidan cuándo ser papás y mamás. ¿Cuáles son esas habilidades? Es decir, ¿cuáles son las habilidades, las destrezas que se requieren para cuidar de niños y niñas o de personas menores de edad? Bueno, son habilidades para el cuidado o la asistencia cotidiana de los niños, ¿verdad? Son habilidades cognitivas, es decir, que nos permiten tomar decisiones con raciocinio. Son habilidades afectivas que nos permiten dar y recibir afecto de estas personas menores de edad. Y son habilidades conductuales que nos permiten proteger, orientar y en alguna medida educar también a los niños y las niñas. Esta foto la muestro porque estamos en una coyuntura histórica donde con esta modificación de la dinámica familiar por la inserción de la mujer en el ámbito de trabajo externo al hogar, se da también la posibilidad de que papá cumpla con un rol parental más protagónico. Es decir, tenemos en este momento hombres que además de ocuparse de las labores de proveeduría, también se ocupan de dar afecto, de dar cuidado, de proteger a sus hijos e hijas. Disfrutan de su paternidad. Y eso es muy importante porque marca un antes y un después en una sociedad machista que ya por dicha se va viendo cuestionada y por lo tanto estos roles de género que antes eran tan fijos ya se van cuestionando y se van modificando. Hombres que quieren, que les interesa, que añoran, que disfrutan de cuidar de sus hijos, de abrazarlos, de besarlos, de protegerlos, de hacer sus tareas, de cambiarles sus pañales, de prepararles alimento, de hacerlos dormir. Estos papás presentes que en el siglo XXI cada vez son más frecuentes. Y estas mujeres, que reitero, también van dando espacio a estos papás y que también son mujeres que además de ser mamás, tienen otro montón de intereses en la vida, como estudiar, como profesionalizarse, como capacitarse, como trabajar fuera de la casa, como hacer una carrera profesional y ejercer un trabajo remunerado, que obviamente también es importante para su crecimiento como ser humano. ¿Cuáles son esas habilidades de cuidado diario que se requieren para, digamos, asistir a los niños y niñas en la cotidianidad? Bueno, la primera es accionar en la resolución de problemas cotidianos. Por ejemplo, sobre el cuidado del niño cuando los padres no pueden hacerlo. Es decir, el niño requiere tratamientos especiales, una adecuación del ambiente. La persona adulta tiene que estar atenta a lo que hace el niño, qué objetos hay en su entorno, ¿verdad? Qué situaciones van surgiendo para poder satisfacer las necesidades en esta interacción que el niño tiene con su entorno. Y reitero que dependiendo de su edad y de su desarrollo psicológico. El manejo, habilidades también para el manejo del niño, la capacidad de disciplinarle, de definir, aplicar y mantener límites adecuados, razonables, proporcionales, ¿verdad? A la edad del niño, para que el niño vaya entendiendo y formándose en esta interacción humana. Recordemos que la familia nos permite en alguna medida convertirnos en seres humanos. Es decir, nos permite hominizarnos y también nos permite socializarnos. Es decir, nos da la capacidad de reconocernos como seres sociales y de interactuar con otros seres, con otras personas, también con nuestro entorno. Entonces, esta capacidad de disciplinar al niño, de definirle el contexto, de establecer límites, de aplicarlos adecuadamente, de manera razonable y proporcional,
le permite al niño entender qué cosas sí son permitidas, qué cosas no son permitidas, cuándo son permitidas algunas cosas, ¿verdad? Y esta educación le permite adaptarse, reitero, a su contexto, a su entorno psicosocial. Las capacidades para cuidar físicamente y de la higiene personal de este hijo o de esta hija. La capacidad de identificar necesidades de salud, de atención, de tratamiento médico o algún tratamiento especial que pueda tener el niño, por ejemplo, si tiene alguna necesidad especial particular, que será, sí, si es un niño que es no vidente o que tiene dificultad motriz, ¿verdad? O que tiene dificultades auditivas, ¿verdad? Evidentemente es parte de sus necesidades de salud el adecuar el entorno, ¿verdad? Y proporcionarle seguridad de acuerdo con su dificultad o con su limitante. La capacidad de respuesta ágil y eficiente ante situaciones de emergencia, darle seguridad, lo que implica saberle cuidar y proteger según su etapa de desarrollo y sus particularidades, requerimientos. Es decir, Perú, igual que Costa Rica, es un país sísmico. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que papá o mamá entiendan o la persona que cuida al niño que antes de salir corriendo tiene que buscar darle seguridad a aquella persona que es más dependiente y vulnerable, ¿verdad? Si bien es cierto, la persona adulta se asusta frente al fenómeno de emergencia natural, bueno, tiene que darse cuenta y tener claridad de que debe proteger prioritariamente a aquella persona que depende de él, porque probablemente no va a saber qué hacer, sobre todo si es un niño pequeñito, pues evidentemente esta capacidad es fundamental para no exponerle a riesgos innecesarios o posibles accidentes. También la capacidad de detectar situaciones de posible riesgo y buscar soluciones e incluso instruir a la persona menor de edad en cómo prevenirla. Por ejemplo, a mí me toca a veces visitar escuelas y es realmente dramático ver cómo en algunos campos educativos hay una serie de barreras arquitectónicas, huecos, pasos a desnivel, digamos, lugares, aceras altas donde un niño perfectamente podría caerse, podría lesionarse, y las personas adultas no toman conciencia de que estas situaciones estas estructuras pueden poner en riesgo la vida y la integridad de las personas menores, sobre todo porque, reitero, algunas personas no tienen la capacidad, si no se les ha instruido, de prever los posibles riesgos a los que pueda estar sometido en el contexto o en el entorno familiar o en el hogar o en la escuela. También seleccionar comida nutritiva, establecer un horario para comidas, respetar ese horario para comidas, su capacidad para ayudarle en esta tarea si lo necesita. Es decir, el niño, por supuesto, la niña va desarrollando capacidad para nutrirse a sí mismo, pero en las primeras etapas requiere de asistencia, requiere de instrucción, no solamente para aprender a comer, sino para aprender a comer adecuadamente, para aprender a identificar aquellos alimentos que son nutritivos para él o para ella, incluso también, ¿por qué no?, para aprender a detectar aquellos alimentos que podrían hacerle algún tipo de alergia o causarle algún tipo de daño, porque no todas las personas tenemos las mismas, por ejemplo, condiciones para recibir alimentos de todo tipo. Esta capacidad de nutrición es importantísima, por supuesto, en el cuidado diario de los niños y niñas, porque de esta nutrición pues van a venir aquellos elementos que le van a permitir su desarrollo físico y orgánico. Habilidades cognitivas, habilidades para contextualizar o darle una perspectiva crítica a las situaciones cotidianas, la capacidad de adaptar, reitero, el entorno a la situación del niño y de instruir al niño para entender cómo interactuar con este entorno de manera sana, de manera adecuada. La posibilidad de analizar, de reflexionar, de flexibilizar para ver otras opciones en la resolución de conflictos, por ejemplo, negociación, la capacidad de negociación que tengan los padres y que puedan ir desarrollando también en sus hijos e hijas. Es decir,
Todos tenemos derecho a tener puntos de vista diferentes, a tener criterios, opiniones diferentes, pero tenemos que aprender también a hacer un análisis de estos nuestros puntos de vista, a reflexionar, incluso a flexibilizar estos criterios, estas opiniones, en aras a entrar en una negociación con las otras personas. Y esto es una capacidad que se aprende, y se aprende precisamente en el núcleo familiar. Por lo tanto, las personas que cuidan de los niños y las niñas, sean papá o mamá o terceras personas, tienen que tener esta capacidad y tienen que enseñarle, tienen que modelarle esta capacidad a sus hijos e hijas. La capacidad de mantener expectativas razonables en relación con las capacidades reales del niño, de su etapa de desarrollo, de sus limitantes, de sus potencialidades, de sus habilidades y de sus intereses. A veces uno ve, por ejemplo, en los espacios abiertos de recreación, papás que con la mejor de las intenciones le compran un balón de fútbol a su hijo. Lo que pasa es que le compran un balón de fútbol que pesa, no sé, 2 kilos o 1 kilo a un niño que tiene 1 año, año y medio, 2 años y que apenas está aprendiendo a caminar. Eso puede lesionar al niño, puede lesionarlo perfectamente. O que le compran juguetes armables muy pequeños a un niño pequeñito que podría perfectamente producir un ahogamiento, porque el niño en su descubrimiento del mundo prueba, toca, muerde las cosas que están a su alrededor. Y por lo tanto la persona adulta tiene que tener esta capacidad, reitero, de observar a su hijo y adaptar el entorno, los juguetes y conocer también las limitantes que el niño pueda tener dependiendo de su edad o incluso de su condición de ser humano. Reitero, puede ser perfectamente un niño con limitantes auditivas o con discapacidad visual, con discapacidad motriz. Entonces, la persona adulta debe mantener expectativas razonables y ajustar su entorno. Cautela en las metas de socialización del niño de acuerdo al contexto, ser un soporte, un apoyo, pero respetar su propio proceso. Aquí las personas adultas muchas veces somos muy intrusivas, somos muy agresivas en este sentido, ¿verdad? Tratamos de que el niño se comporte como incluso ya sea un niño de mayor edad o incluso un niño de menor edad. A veces hay padres y madres que tienden a infantilizar al niño, ¿verdad? He visto durante todos mis años de profesional en psicología, por ejemplo, yo soy psicólogo forense, papás y mamás que llegaban con un niño de 8, 10 años alzado, es decir, lo traían cargado. Yo decía, pero por Dios, es un niño que sabe caminar desde hace mucho tiempo, ¿por qué no lo dejan caminar? Que además es un ejercicio importante para fortalecer sus músculos y para desarrollar toda la coordinación visomotora, ¿verdad? Pero hay padres que tienden a infantilizar a sus hijos, hay otros que tienden, por ejemplo, más bien a mostrarlo más adulto de lo que es, ¿verdad? A tener unas metas de socialización por encima de los mismos procesos que el niño tiene en su desarrollo como ser humano. Y entonces estas expectativas también generan en el niño frustración, porque evidentemente no está en capacidad de cumplir con estas expectativas. Visibilizar también en el niño posibles limitantes y potencialidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. A veces, muchas veces, los padres, por poca instrucción, porque no se toman la labor, la faena de leer con respecto a las propuestas que teóricos han hecho sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, mantienen una serie de expectativas, incluso accionan sobre sus hijos e hijas, y esto genera algunas veces violencia, ¿verdad? Frustración en los padres porque creen que su hijo está en capacidad de hacer algo, pero puede ser que perfectamente el niño no tenga esa capacidad. Recuerdo, por ejemplo, a un amigo músico que realmente tenía toda la intención de que su hijo tocara algunos instrumentos y el niño no tenía inteligencia musical, ¿verdad? El niño tenía más inteligencia espacial. Probablemente podía llegar a ser arquitecto o ingeniero, ¿verdad? O decorador de interiores, no sé. Pero no tenía la inteligencia que el padre tenía, no tenía la habilidad que el padre tenía. Sin embargo, insistía y en alguna medida el padre se veía frustrado en sus intenciones y también el niño, ¿verdad? Porque este casi que acoso que ejercía
provocaba en el niño el sentir que no estaba complaciendo a su papá, y esto también genera mucho daño. Distinguir entre los conflictos de pareja y la relación parento-filial, no generar en el niño un conflicto de lealtades o agredirle mediante alianzas parento-filiales. Esto es importantísimo, sobre todo en este momento donde las separaciones de pareja son cada vez más frecuentes, y entonces las personas, papá y mamá, o las personas que están ejerciendo la parentalidad de los niños y niñas, tienen que entender que los conflictos de adultos tienen que mantenerse en esa esfera. El niño no necesita saber de dónde viene el dinero para comprar la comida. El niño lo que necesita es comer. El niño no necesita saber de dónde viene el dinero para comprar sus útiles escolares ni pagar la buseta que lo lleva a la escuela. El niño necesita simplemente que le cubran sus necesidades. Le corresponde a las personas adultas hablar sobre esos temas. Pero realmente es muy cruel cuando uno ve que las personas adultas insertan al niño en estos conflictos de pareja y le lesiona gravemente, porque primero que el niño no está en una capacidad para tomar decisiones, es decir, las decisiones las tienen que tomar las personas adultas, no los niños. Y segundo, que los niños algunas veces simplemente no entienden qué es lo que está pasando, ¿verdad? No entienden qué es lo que está pasando y evidentemente generan malestar esta situación de incluirlo en este conflicto de lealtades o incluirlo en estas alianzas que pueden provocar en el niño malestar y culpa, ¿verdad? Porque algunas veces cuando el niño siente que no está en capacidad de aportar al conflicto parental, se siente culpable, siente que él tiene que hacer algo para que esto deje de acontecer. Por ejemplo, si papá y mamá están discutiendo, el niño siente que tiene que hacer algo. Y algunos niños incluso llegan a somatizar, llegan, por ejemplo, a enfermarse, llegan a ejercer conductas, por ejemplo, de autolesión, de agredirse a sí mismos, llegan a ejercer conductas, por ejemplo, de fuga o de escape del hogar, para llamar la atención porque sienten que tienen que hacer algo para que las cosas entre los adultos cambien. Y esto, reitero, es inadecuado. Los conflictos de los adultos tienen que mantenerse en esa esfera. El niño no tiene por qué estar metido en estos conflictos y es muy dañino para él o para ella que se les insista y que se les inserte en estas dinámicas. Habilidades de observación e identificación de posibles recursos o riesgos biopsicosociales en el hogar, la escuela, la comunidad, los grupos de interacción cotidiana de su hijo o su hija. Por ejemplo, la inserción de las nuevas parejas después de la separación o el divorcio se convierte en un posible recurso de apoyo para papá y mamá o para las personas que cuidan del niño o la niña. La madrastra no tiene que ser la mala de la película, ni la bruja, ni el padrastro tiene que ser el malo de la película, ni un posible ofensor sexual. Es decir, son nuevas personas que se insertan en la dinámica familiar. Después de la separación o el divorcio, no se acaba la familia continúa. Para el niño sigue siendo papá su papá, mamá su mamá, y el padrastro no tendría por qué ser ubicado como su nuevo papá, porque no lo es simplemente el nuevo compañero de su madre, ni la madrastra sería su nueva mamá, es simplemente la compañera de su papá, pero sí es importante que se inserten estas nuevas personas, ¿verdad? Y todas las que sean en esta dinámica de apoyo de la satisfacción de las necesidades básicas del niño o de la niña. Por supuesto que cuando no hay una adecuada inserción y más bien mantenemos conflictos y los acrecentamos, pues hay riesgos en los niños, por supuesto que sí, y riesgos que no solamente le van a afectar en el hogar, sino también en la escuela. Son niños que se sienten tristes por los conflictos familiares, que tienen dificultades de atención, que tienen dificultades para hacer sus tareas, ¿ya? Para relacionarse con sus compañeros. Y por supuesto que también hay riesgos a nivel de comunidad, porque lastimosamente en estos conflictos familiares mucha gente mete mano, ¿verdad? Entonces, la observación de posibles recursos o riesgos en esta dinámica es muy importante y las personas adultas, reitero, son las que están, o se supone que deberían que estar, en la capacidad de observar e identificar estos recursos o riesgos. La capacidad de tener autoeficacia y seguridad en el ejercicio de las funciones parentales, es decir, mantener lineamientos claros,
coherencia, constancia en la ejecución de estos lineamientos. No hay nada más doloroso que ver a un niño que simplemente no sabe si hacerle caso a papá, si hacerle caso a mamá, hacerle caso a la abuela, hacerle caso a la nana, hacerle caso al abuelo, hacerle caso a la maestra. En este conflicto de autoridades que no se ponen de acuerdo y evidentemente al no ver lineamientos claros, el niño termina haciendo lo que crea, lo que se le ocurra y algunas veces cosas inadecuadas. Entonces, esta coherencia, esta constancia en los lineamientos, en las orientaciones hacia los niños y niñas es fundamental para su desarrollo humano. La capacidad de diálogo, de sana crítica con la pareja, con la familia, con los niños y niñas, con terceras personas, es importantísimo, ¿verdad? Que los padres, que las madres, que quien cuida de los niños y niñas puedan dialogar, por ejemplo, con sus profesores y profesoras, ¿verdad? Con el médico o con la médico. Es fundamental que el niño vea este modelaje de diálogo, de comunicación asertiva, adecuada, incluso de sana crítica, ¿verdad? En estos diálogos. Todo eso le va enseñando a él a cómo comportarse, cómo interactuar, cómo comunicarse con su entorno y con las personas. Habilidades afectivas, bueno, la capacidad evidentemente de dar y recibir afecto es fundamental, ¿verdad? Que tanto papá como mamá, aquellas personas adultas que están a nuestro alrededor, nos brinden afecto. Y ojo, también es muy importante no ser invasivos en esta situación. Si el niño no quiere dar un beso, no tenemos por qué obligarlo. Si el niño no quiere dar un abrazo, no quiere acercarse a una persona, no tenemos por qué obligarlo. Y ese pecado lo cometemos la mayoría de papás y mamás, ¿verdad? Venga, dale un beso a la abuelita y nos enojamos si no le da el beso a la abuelita, ¿verdad? O a la tía que lo agarra y lo vuelve al revés y el niño simplemente se ve invadido físicamente y no tiene por qué ser así. En esta cuestión del afecto es una situación natural. Si el niño siente afecto por una persona, se lo va a externar, se lo va a mostrar. El afecto es algo que se gana, no es algo natural y que simplemente la persona hoy amanece queriendo a todo el mundo y repartiendo besos. Igual son los niños y las niñas. La capacidad de tener y de ejercer una escucha activa, es decir, de aprender a escuchar lo que el niño nos está diciendo o incluso lo que el niño nos está actuando, ¿verdad? Es bien interesante para uno como hombre que no fue, digamos, entrenado para ejercer una paternidad activa, la capacidad que desarrollan, por ejemplo, las mamás, y eso es por entrenamiento que han tenido desde niñas, por ejemplo, a saber cuando un niño llora porque le duele algo, o porque tiene hambre, o porque tiene frío. Es decir, esta capacidad de lectura, ¿verdad? De escucha incluso, es desarrollada en la mujer y en el hombre. Es muy poco desarrollada porque no se nos entrena lastimosamente, y es algo que tenemos que permitir, que al hombre se le entrene en esta habilidad, en esta capacidad de escucha, de interacción, independientemente de que el niño lo articule, es decir, lo verbalice o no. La capacidad de representación o de pertenencia, es decir, que el adulto se sienta en capacidad de representar al niño, que sienta que este niño es parte de su vida, ¿verdad? Y que el niño también se sienta representado y se sienta parte de la vida de la persona adulta. El balance entre estrategias positivas y negativas para orientarle y dialogar. Hay algunos papás o algunas personas que cuidan de los niños que se centran mucho en lo negativo y entonces generan en el niño angustia, malestar, incluso depresión, ¿verdad? Es que usted no sirve para esto, no sirve, no sabe hacer. Y es tanta cuestión negativa que el niño siente que realmente no tiene ninguna habilidad, no tiene ninguna capacidad, no tiene ninguna inteligencia. Si bien es cierto, todas las personas cometemos errores, también tenemos la capacidad de corregir esos errores y de generar estrategias para mejorar lo que somos y lo que hacemos. Y por supuesto que es importante entonces entender que los niños y las niñas, ¿verdad?, necesitan de este modelaje, de esta orientación. Cuando se equivocan y cuando hacen cosas buenas, pues también felicitarles. Controlar impulsos, emociones violentas, esto es fundamental.
la capacidad de percepciones adaptativas, de ser una persona con intuición y además de intuición con instrucción, es decir, saber dar instrucciones al niño, darle indicaciones, la capacidad de juicio interpretativo, positivo acerca de las actividades del niño, animarle a crecer, a desarrollar destrezas o habilidades. La autoevaluación de la función que ejercemos como papás, como mamás, como cuidadores, es decir, saber reconocer nuestras propias debilidades y fortalezas e instruirnos para mejorar la forma en que interactuamos y en que ejercemos nuestras funciones parentales. El manejo adecuado de las emociones, la tolerancia entre la frustración, cuidarnos de no ejercer sobreprotección sobre los niños y las niñas, porque la sobreprotección, reitero, infantiliza al niño, le minimiza. Habilidades conductuales, por ejemplo, la capacidad de manejar el estrés individual o el estrés colectivo, el manejo del propio autocuidado y del autocuidado, de enseñarle a los niños y niñas cómo cuidar de sí mismos conforme a las diferentes etapas de su vida, que el niño aprenda, por ejemplo, a atarse sus zapatos, a vestirse solo, a bañarse solo, a comer solo, ¿verdad? Que vaya teniendo cuidado de qué cosas le pueden poner en riesgo o en peligro. Eso es muy importante. La capacidad de, digamos, de visibilizar posibilidades y apertura hacia la relajación, hacia la distensión. Esto es algo que también tenemos que instruir en los niños y modelar en los niños, ¿verdad? A veces los papás y las mamás están tan estresados que lo que hacen es generarle estrés a sus hijos e hijas. Papá también tiene que aprender, mamá tiene que aprender a contarles cuentos, a hacerles caricias, a compartir comida tranquilamente, a cocinar incluso y hacer actividades despacio, con tranquilidad, con distensión, para que el niño logre entender pues que la vida no es un ajetreo constante. La importancia y el manejo que le dan a la recreación también es importante, que el niño aprenda que tiene derecho a recrearse, que tiene derecho a jugar. No es una concesión que los adultos le damos, es que es parte de su formación y de su, digamos, de la necesidad que tiene como ser humano de desarrollar incluso habilidades que solamente se desarrollan a través del ejercicio o del movimiento. Si establece o mantiene y acude a redes de apoyo familiar y social, que esto también es muy importante, ¿verdad? Hay padres y madres que piensan que solamente ellos saben cómo cuidar de sus hijos e hijas y les cuesta muchísimo delegar en otras redes de apoyo familiar y social el cuidado de los niños y niñas. Sobre todo, esto es muy visible cuando los niños comienzan sus procesos de enseñanza y aprendizaje y ve uno, principalmente son mamás, a veces son papás o abuelas, que están pegados a la valla de la escuela durante casi toda la mañana, ¿verdad? Y el niño ya no es el que entra en angustia, sino es el adulto en angustia por la separación. Y esto no está bien, es decir, el niño tiene que desarrollar la capacidad de adaptarse y la persona adulta tiene que permitirle estos procesos de adaptación, de ajuste a otras redes de apoyo familiar y social. Además, desarrollar un estilo positivo de valorización del conflicto ante situaciones de crisis, por supuesto que tomar las decisiones que mejoren la calidad de vida del niño o de la niña. Tener un repertorio de capacidades de afrontamiento que se centre en el problema, no en las emociones. Es decir, algo que hace mi hijo, yo puede enojarme mucho, puede disgustarme mucho y tengo derecho a estar enojado, por supuesto que sí. Otra cosa es qué hago con eso, porque no tengo el derecho de maltratar a mi hijo ni a mi hija, ni tengo derecho de ofenderlo, ni de minimizarlo, ni de insultarlo, ¿verdad? Sino que tengo que centrarme en el problema. ¿Qué hago para que esta situación se corrija y no en las emociones? La organización financiera, la capacidad que tenga este padre, esta madre, esta persona para cuidar de las necesidades del niño y del núcleo familiar es muy importante. La capacidad de contextualizar y de darle una perspectiva objetiva a las situaciones cotidianas en la dinámica sociofamiliar, sobre todo cuando hay que tomar decisiones sobre la vida o las situaciones de un niño o de una niña. Es muy importante, no solamente la capacidad de diálogo, sino la capacidad de
hacer prevalecer aquellos intereses que son superiores a mis propios intereses. Y eso es precisamente una perspectiva, darle una perspectiva objetiva a las situaciones cotidianas. La capacidad de tener flexibilidad para ver otras opciones en la resolución de conflictos, ¿verdad? Establecer negociaciones en distintos contextos, en la escuela, con el grupo de amigos, con las nuevas, digamos, con relaciones que establezcan nuestros hijos e hijas. Expectativas apropiadas en relación a las capacidades reales del niño en las actividades sociales. Volvemos a lo mismo. Hay papás que tienden a minimizar, a infantilizar a los niños y hay papás que tienden a más bien a generar comportamientos que son más de niños de mayor edad, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, es donde vemos padres que insisten en que su hijo practique una serie de deportes para los que no está preparado físicamente, o que sus hijas también asistan a actividades que no corresponden a su etapa o a su grupo etario. Balance entre las metas de socialización de acuerdo al contexto y a la etapa del desarrollo del niño. Es decir, el niño tiene que ir tomando contacto con personas, con otras personas, independientemente de las personas que le cuidan, pero de acuerdo con su capacidad de desarrollo, ¿ya? Irle dando la posibilidad de tener más independencia, más autosuficiencia. A veces las personas adultas, cuando no ejercemos adecuadamente las responsabilidades parentales, podemos provocar en el niño procesos de desvinculación o de maltrato sistemático. Las principales son la pérdida de continuidad, es decir, cuando los cuidadores nos despreocupamos de las situaciones del niño, le impedimos al niño tener una continuidad histórica, es decir, el niño ya no sabe qué va a pasar después, ¿verdad? Y eso le genera mucha ansiedad, le genera un gran descontrol en su desarrollo humano, ¿verdad? También la vulneración en el sentido de pertenencia, cuando a veces las personas cometen errores. Por ejemplo, decirle al niño, si hace tal cosa, ya no lo quiero, ¿verdad? O me enojo con usted. Y entonces, este chantaje, esta extorsión vulnera el sentido de pertenencia en el niño, ¿verdad? Y incluso alterar roles. Por ejemplo, a veces las abuelas o los abuelos tienden a ejercer labores parentales y a no tomar en cuenta a quienes realmente tienen esa responsabilidad. Si bien es cierto, a veces, reitero, papá y mamá delegan en terceras personas el cuidado de los hijos e hijas, son ellos o ellas quienes cumplen esta función principal y las personas que les asisten tienen que tomar en primera instancia el criterio de ellos o ellas. Y esto para el niño es fundamental, ¿verdad? Porque, reitero, se establece una línea de autoridad que es importante respetar para no confundir al niño y para permitirle un sano desarrollo o integración de la personalidad. A veces también los adultos tendemos mucho hacia las críticas o la censura hacia el niño, ¿verdad? O a veces hacia el otro padre o hacia la otra madre o a familiares, ¿verdad? Y esto también genera en el niño un miedo, ¿verdad? A perder vinculación hacia una de las figuras representativas, que podría ser papá, mamá, algún cuidador o cuidadora o algún familiar. Reitero lo de los conflictos de lealtades que a veces generan en el niño confusión, inestabilidad psicoafectiva, desasosiego, frustración, culpa y evidentemente provocan malestar que tiene sus secuelas a futuro. Y por último, cuando las personas no cumplimos, las personas adultas no cumplimos con los roles que tenemos que cumplir, pues evidentemente generamos en el niño crisis afectivas derivadas de todos estos duelos, de todas estas pérdidas que les imponemos, debido, por ejemplo, a distanciamientos que a veces les imponemos o que experimentan y que generan en el niño malestar, disgusto, generan en el niño incluso procesos de despersonalización y por supuesto que crisis que posteriormente van a generar síntomas. Cuando nosotros vemos a un adolescente, por ejemplo, que está muy vulnerable para el consumo de drogas, para el consumo de sustancias
adictivas, para incluso que se autolesiona, es probablemente una persona que ha experimentado durante su primera infancia maltrato o negligencia parental. Por lo tanto, es fundamental que tanto papás, mamás como familiares, personas que cuidamos de niños y niñas, profesionales en la educación o en la psicología, entendamos que si papá y mamá no cumplen o las personas cuidadoras no cumplen adecuadamente con las habilidades, con las destrezas para el cuidado de estos niños y niñas, tenemos que, como personas responsables, tomar acciones. Incluso si es necesario, establecer las denuncias correspondientes, porque los niños y las niñas merecen tener una vida sana, merecen tener procesos de socialización adecuados, merecen que sus necesidades sean satisfechas de manera primigenia, fundamentados en el interés superior que les cubre. Y por supuesto que como adultos que somos, tenemos que generar campañas de sensibilización, campañas de información. Si bien es cierto, hay muchos papás y mamás que son padres y madres por accidentes de la naturaleza, las personas que están a su alrededor tenemos la responsabilidad de orientarles, de apoyarles en este cuidado de crianza. Muchas gracias.